Hola chicos, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un día precioso. Hoy tenemos una nueva sesión de este tiempo del libro Incendiario y pues me gustaría recordar que vimos el día de ayer. Ayer hablamos acerca de esos personajes de la Biblia que dejan de ser un personaje más con los cuales te sientes identificado y tú dices, soy yo. Hablamos de cómo han impactado estas personas nuestras vidas y hablamos como acerca de esos procesos que pueden ser difíciles y aunque la vida sea difícil en ocasiones, Dios sigue siendo bueno. Realmente aprendimos muchísimo el día de ayer y hoy tenemos un nuevo día muy especial. Me gustaría que podamos dar inicio, le doy la bienvenida a todos, que podamos disponer nuestro corazón para este tiempo, para aprender esta noche acerca de lo que ya Dios preparó y que cerremos nuestros ojos y le demos la bienvenida. Bienvenido Espíritu Santo. En esta noche venimos con hambre de ti, de tu presencia, de lo que tú quieres hacer en esta noche. Hoy te pedimos por favor que nos ayudes a concentrar nuestros pensamientos en ti, que la palabra que vamos a leer, Señor, cale lo más profundo de nuestra alma y que podamos entender qué es lo que quieres hacer en medio de nuestras vidas. Estamos en medio de la semana de confiar en ti y sabemos que para poder hacerlo necesitamos negarnos a nosotros mismos, así que simplemente te pedimos que nos ayudes a menguar para que tú crezcas en medio de nosotros. Te damos la bienvenida y quedamos bajo tu presencia, papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El miedo huele. No es malo tener miedo. Lo malo es que el miedo te tenga a ti. Mi padre me dijo que el miedo huele. Parece extraño, pero tiene un olor. Me lo dijo cuando era apenas un niño de 10 años y caminábamos juntos rumbo a alguna parte. Pasamos junto a unas casas de gente adinerada, custodiadas por perros aterradores, o al menos así me lo parecían a mí. Monstruos con bocas enormes, colmillos afilados y lenguas salivantes. De repente, sin que lo esperamos, una de esas bestias saltó desde una esquina como si nos estuviera cazando. Grité, vamos que sí grité, y me escondí detrás de las piernas de mi padre. Me sentía intimidado por la amenaza de sus ensordecedores ladridos. Recuerdo que cuanto más sollozaba yo, más fuerte ladraba ese maldito perro, como si hubiera una conexión invisible entre mi angustia y su fiereza, como si el perro pudiera escuchar los latidos de mi corazón destrozándome el pecho, aceleradísimo por el pánico que sentía, como si estuviese disfrutando con ello. Fueron unos segundos, pero mi mente se había congelado, estaba paralizado por el miedo. Entonces, mi padre se inclinó frente a mí y agarró mi cabeza entre sus manos, tiernamente fuerte, como solo un padre sabe hacerlo cuando se trata de enseñar una lección de supervivencia a su hijo, y mirándome a los ojos, me dijo, el perro huele tu miedo, y añadió, no dejará de gruñirte mientras pueda olerlo. Hijo, si vences al miedo que sientes dentro de ti, el perro dejará de ladrar. No sé si fue exactamente así como me lo dijo, pero así lo recuerdo hoy. Y después me señaló la cadena de acero que ataba a la bestia a un poste, la cual impedía moverse más allá de un radio de 3 metros. ¿Ves su cadena?, me preguntó mi padre. El miedo que sientes es una ilusión en tu cabeza que te hace creer que ese perro está suelto y puede herirte. Hijo, aunque es cierto que ese animal podría morderte si te acercas demasiado, mientras no cruces el límite, no podrá hacerte nada. Y añadió con firmeza, tú tienes el control sobre esta situación y no ese animal. Tú eres libre y él está encadenado. Entonces mi padre me agarró de la mano y me empujó un paso adelante. Yo estaba vacilante, pero lo que no olvidaré jamás es que cuando dimos un paso al frente y después el otro y después otro, el perro se detuvo en su amenaza, como si ya no tuviera nada que hacer con dos caminantes que habían visto la cadena que lo retenía y no le tuvieran miedo a sus ladridos, que no eran más que ruido.
y pasamos al otro lado del miedo. Llegamos a nuestro destino. Ha pasado mucho tiempo desde aquel episodio y ahora soy padre de una niña de 3 años llamada Alaya. Recientemente mi hija lloraba en su cama aterrada de miedo. Hija, no hay ningún monstruo debajo de la cama. La consolé mientras la abrazaba con fuerza. Los monstruos no existen. Cuando se quedó dormida salí de la habitación con el peso de haberla engañado, porque en realidad los monstruos sí existen, solo que no se esconden debajo de la cama, sino dentro de nuestra cabeza. Todos nos hemos encontrado con alguna bestia temible cuando éramos niños, y me he dado cuenta de que cuando crecemos, el perro que nos aterrorizaba pasa de vivir en el patio de una casa a vivir dentro de nuestras cabezas. Sí, parece que los monstruos que se escondían debajo de nuestra cama se mudan a nuestra mente y se esconden debajo de nuestros pensamientos. Le preguntaron a Alfred Hitchcock, uno de los directores de cine de terror más aclamados, a quien en la época de las películas en blanco y negro era capaz de provocar que los espectadores se agarraran desesperadamente a sus butacas, ¿cómo lograba crear esas escenas tan angustiosas para el espectador sin utilizar vísceras, monstruos y sustos? A lo que respondió, mi estrategia para causar terror no es mostrarlo todo, sino dejar que el espectador lo imagine. En su mente siempre será más terrorífico. ¿Cuánta razón tenía Alfred? En nuestra mente siempre es más terrorífico. Y creo que hasta él estaría de acuerdo en darnos el Oscar a mejor director por las películas de terror que a veces nos montamos en nuestra cabeza. De hecho, los neurocientíficos han descubierto algo fascinante sobre nuestro cerebro. Este no es capaz de distinguir entre aquello que vemos y aquello que imaginamos. Es decir, si con nuestros ojos abiertos vemos a un perro que nos ladra ferozmente en el mundo real, o si nuestros ojos cerrados imaginamos a un perro que nos ladra ferozmente en el mundo de nuestros pensamientos, se activan exactamente los mismos neurotransmisores en nuestro cerebro. Ergo, para nuestro cerebro, verlo o imaginarlo es lo mismo. En definitiva, nuestra realidad se construye más dentro de nosotros que fuera de nosotros, porque no vemos la realidad como es, sino como la pensamos. Y lo dramático de esto es que muchos están paralizados por un monstruo que solo existe en sus cabezas. Tu miedo puede estar hecho de pensamientos, no es real. Es cierto que en el mundo real nos encontraremos con peligros reales que activarán la alerta del miedo en nuestra mente como mecanismo de supervivencia. Pero la vida de muchos está siendo boicoteada porque la alerta está constantemente activada, sonando, sonando y sonando en sus cabezas. Es como si la alarma del miedo se les hubiera estropeado y les estuviera alertando sin cesar por cualquier cosa. Lo cierto es que la mayoría de las veces lo que allá afuera es un caniche, dentro de tu mente es un Rottweiler. Es posible que, como yo, convivas en tu mente con un perro feroz diseñado terroríficamente en tus pensamientos. Ese perro mental es la amenaza constante que te ladra en el cerebro y te intimida con él. ¿Y sí? Sus ladridos suenan aterradores en nuestra mente. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si algo malo me pasa en el viaje? ¿Y si piensan que soy un fraude? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si Dios se avergüenza de mí? ¿Y si añade aquí tu desastre imaginario? En tu mente siempre es más terrorífico. Y mientras esos gruñidos en forma de posibilidades hipotéticas nos paralizan como si fueran un hechizo hipnótico, nuestro miedo huele. Huele a sueños que se están pudriendo, huele a llamado que está estancado, huele a propósito que se está muriendo. Y mientras más huele nuestro miedo, más fuerte ladra el perro en nuestra cabeza. Esa asquerosa bestia se alimenta del olor de nuestro miedo. Con el tiempo, hacia el final de tu vida, descubrirás que el 80% de los desastres que imaginaste en tu mente jamás ocurrieron, que el 15% ocurrió pero que no era ni de lejos tan terribles como habías imaginado, que de hecho era una bobada. Finalmente, solo el 5% de los desastres que imaginaste llegaron a ocurrir y además te darás cuenta que no estuviste solo cuando ocurrieron y lo superaste, te hicieron crecer.
Nunca olvidaré lo que me dijo aquel anciano cuando escuché reír, pero al pensar en sus implicaciones me dejó reflexivo por el resto del día. He tenido muchos problemas, pero la mayoría nunca me han pasado. Si esto es realmente así, ¿no te parece que angustiarse hoy por cosas que probablemente nunca ocurrirán mañana es la manera más estúpida de perder tu paz? Espero que no recorras solo la mitad de tu camino para haber sido paralizado por un maldito perro que solo existe en tu mente. Hoy más que nunca, en un mundo asustado, Jesús necesita una iglesia sin miedo. La necesita. Por eso déjame ponerte otros y si la amenaza en tu mente es solo una ilusión, y si en realidad el perro no puede hacerte nada a no ser que cruces el límite, y si la bestia está encadenada y tú no. Querido lector, el miedo siempre maximiza al perro y minimiza a Dios en tu mente. He comenzado a entender que mi valentía se trata de tener una revelación de quién es mi Padre Celestial, agarrar fuerte su mano y dar un paso adelante. Cuanto más grande se haga el Padre en su mente, más pequeño se hará el perro. Si desafías al miedo en tu vida y te enfrentas a lo que temes, descubrirás que Dios pone las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Nota mental. Te cuento una historia de terror. Naces, creces, te esclavizas a un trabajo que odias para comprarte cosas que no necesitas, te endeudas para poseer el estilo de vida que te venden, no sueñas porque estás ocupado pagando tu deuda, no haces nada arriesgado, te mueres y al despertar al otro lado, escuchas, tenía más para ti. ¿Cómo ven este capítulo? Pues Miqueli, mucho cuando iba pasando cada vez la lectura, estaba recordando cuando lo leí hace 2 años, que casualmente con Caro, que está aquí también, mirábamos definitivamente cómo los pensamientos empiezan a gobernar nuestra mente y es tal cual como lo decía este escritor de terror, Alfred Hitchcock, que simplemente era como lanzarle al espectador para que él ya se lo llevara a su imaginación y se mejor colocara el peor de los panoramas. Y yo creo que a la mayoría nos pasa y a mí era una de las personas en que los pensamientos empezaban, ¿no? Como una bolita que iba creciendo, 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 a tal punto que llevaba años sin poder dormir de estar pensando y maquinando hacer muchas cosas que supuestamente dependían de mí. Y hoy, 2 años después, digo, definitivamente leer este libro, Dios lo permitió con un propósito que hoy puedo ver. Y es que intencionalmente, como dice la palabra en Filipenses 4:8, yo elijo en qué tengo que pensar. Ahí se piensa en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza, en esto pensar y la paz que sobrepasa todo entendimiento, pues la paz de Dios estará con nosotros. Entonces, cuando viene el pensamiento, yo soy la que decido si le sigo dando largas a ese pensamiento o si le digo, yo voy a hacer lo que la palabra me dice que yo haga y ahí es donde voy a encontrar la paz que viene de Dios. Y oh, sorpresa, como les dije la vez pasada, les compartía, cuando descubrí quién era el camino, yo, el camino es Jesús, ¿por qué no lo voy a seguir así? Ese día descubrí como que, y esa paz que nos da Dios no es una paz momentánea, no es una paz efímera, es una paz eterna. Entonces, esa paz es la que he podido experimentar sabiendo conscientemente a qué pensamientos le doy la autorización de que me gobiernen, de que se vuelvan la bola más grande, o simplemente los paro y pienso en lo bueno y las promesas que Jesús tiene para mí, en lo que Él dice que yo soy, no en lo que el ladrón vino a quitar, sino me enfoco en la vida abundante que Jesús me dio. Entonces, de verdad que primero tomar la decisión de escuchar a Jesús, porque pues no soy yo la que eligió a Jesús, sino Él fue el que me eligió a mí. Y leer este libro de verdad que el darme
bueno, es que definitivamente Dios dispone todas las cosas, pero yo sí quise entablar una relación con un Espíritu Santo que yo no tenía ni idea cómo era o cómo me podía entablar una comunión con él. Y sí se ven los resultados. Obviamente falta y vienen las luchas y vienen cosas. Y me estaba acordando, Kelly, de la charla que tuvimos hace un tiempo, donde decía que me compartía lo de las águilas que llevaban a los enemigos bien, bien, bien arriba, donde no pudieran respirar. Y mientras Kelly me escribía eso, yo le decía, wow, Kelly, en lo alto en las oraciones es donde nosotros tenemos que llevar los pensamientos y al enemigo para callarlo. A lo más alto de la presencia de Jesús. Allá es donde lo tenemos que llevar cuando viene a meternos cizaña y cantidad de cosas. En oración tenemos que elevar nuestra alma, como dice el Salmo 25, para derrotarlo. Que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso era todo, mi Kitty. Muchas gracias, mi Lili. Lo que me parece tremendo es ver cómo el miedo, chicos, no nos paraliza. O sea, yo era de las que creía que cuando uno sentía miedo, uno se quedaba quieto. Eso es un estado de shock, no de miedo. Cuando tú sientes miedo, tú arrancas a correr en dirección opuesta. O sea, como que tú huyes de la situación o del lugar de peligro. Es decir, las personas que le puedan tener miedo a los ratones, ¿qué hacen? Se montan en una silla en donde el ratón no los alcance. Los que le tienen miedo a las cucarachas huyen literalmente en dirección opuesta a donde esté lo que te provoca como ese peligro. Y lo que me llama la atención es que en muchas ocasiones se van a presentar delante de nuestra vida Goliat. Es decir, la palabra registra que Goliat venía, le hablaba al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel sentía miedo y huía, es decir, corría en dirección opuesta. Y este Goliat estaba literalmente atacando al pueblo, burlándose de Dios y nadie le hacía frente. ¿Por qué? Por miedo. Hasta que llegó David y dijo, no se trata de mí, se trata de Dios. Y es básicamente lo que dice este día del incendiario, o sea, no se trata de qué puedes hacer tú, sino la revelación de lo que Dios puede hacer en tu vida. El día de, esta mañana, hoy es martes, esta mañana me estaba viendo un podcast que me gusta muchísimo que se llama Conversaciones con Dios, se los recomiendo. Y tenían invitado a Carlos Catari, yo no sé si de pronto dentro de su radar lo tengan, pero él es un predicador que fue homosexual antes de Cristo. El caso es que él llega a Cristo, siente que no puede como romper con las cadenas del pecado y empieza a predicar que Cristo aprueba eso, hasta que él tiene un encuentro con Jesús, la revelación de su palabra y Dios le empieza a mostrar cómo dejar ese viejo hombre. Lo que me impactaba de este testimonio es que él, meses antes de pues, conocer a su esposa, casarse y todo eso, él vuelve a caer con un hombre y a tener pues intimidad con esta persona. Y lo que me sorprendía era que cuando él va a la presencia de Dios, el Espíritu Santo le dice, vas a salir y vas a contar todo, porque pues él ya tenía un público, él ya tenía un renombre, él ya tenía gente que lo seguía. Y él dice, no, Señor, o sea, se van a burlar de mí, eh, voy a quedar mal, te voy a hacer quedar mal a ti. Y lo que le dice el Espíritu Santo es que el que pecó no fui yo, fuiste tú y tu carne. No voy a quedar mal yo porque la carne no me define, pero sí voy a revelar mi poder en medio de tu debilidad. Y me parecía tan tremendo porque él sentía miedo, digamos, de salir a exponer, por así decirlo, su pecado, pero lo que para él producía miedo, Dios lo usó como un instrumento de restauración para muchas personas. Y en muchas ocasiones yo me sentí de esa manera. Es decir, cuando yo iba a sacar el libro que Papito Dios me pidió, yo iba a tener como un momento de preguntas y respuestas para las personas. Y yo sentía en mi corazón que me iban a preguntar acerca del aborto. Es un tema del cual hoy en día yo hablo un poquito más de eso, pero antes yo no hablaba de eso por nada del mundo. ¿Por qué? Porque he descubierto que donde hay un miedo, hay una situación que nosotros debemos tratar con Dios. Porque siento miedo, porque siento vergüenza. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo literalmente me pidió sanar eso. Yo tuve que ir a terapia en compañía de la psicóloga, el Espíritu Santo, llevar un trabajo súper extensivo, al punto que yo decía, yo necesito sanar porque yo no puedo estar herida y sacar este libro cuando sé que este libro toca este asunto.
Y es tremendo porque muchas veces Dios nos va a hacer enfrentar esos miedos. Y yo estaba muy feliz en el momento de preguntas y respuestas. Yo listo, ya la coroné. Nadie preguntó respecto a eso. Una de las preguntas llegó, una persona que no conocía preguntó respecto a qué le podía yo decir a las mujeres que abortaban cuando yo quería tanto ser mamá y yo no, pues, ¿qué puedo decir yo en ese momento? Entonces testifiqué, hablé de lo que había sido mi pecado y de cómo literalmente Dios me había restaurado. Y es ver cómo muchas situaciones nos van a incomodar, nos van a producir temor, vamos no querer literal, querer exponernos ante eso, pero Dios va a usar esos lugares de temor para Él evidenciar su poder, porque su poder se manifiesta en medio de nuestra debilidad, no en medio de nuestra fortaleza. Dios no necesita que seamos fuertes, Dios lo que necesita es que nos dispongamos para que Él haga lo que quiera en nuestras vidas. Entonces les quería como compartir eso. Por aquí veo que Brigitte dice, esa nota mental me dejó, y manda una carita así. Carito Moreno dice, es verdad, nuestros pensamientos a veces se vuelven nuestro peor enemigo. Hace 2 años que lo leí, estaba viviendo algo tan difícil que en mis fuerzas no sabía cómo iba a enfrentar. Y para mí era algo tan terrible que ahora que ya han pasado 2 años, como dice Piel, no fue tan grave. Ya pasó y aquí estoy agarrada de la mano de Dios. Total, me siento súper identificada con lo que dice Caro y con lo que compartía Lili, porque uno voltea a mirar atrás y uno como que es en serio, eso fue lo que me estaba provocando tanto temor. Hoy en día yo veo cómo Dios ha usado pues lo que pasé para restaurar a otras personas y yo digo, Dios valió la pena. Una de mis mejores amigas me dice que hay personas que tienen que ser la herida para que otras puedan encontrar sanidad. Y de hecho la Biblia dice que en las heridas de Jesús es que nosotros encontramos sanidad. Anita. Hola, ¿cómo están? Uf, yo creo que este probablemente va a ser uno de los capítulos que más me ha impactado, porque es como, uf, habla muy directo. Sobre todo, esta cita está en la página siguiente al título, dice, tú tienes el control sobre esta situación y no ese animal, tú eres libre y él está encadenado. Uf, eso, Dios mío, me traspasó, porque bueno, aunque los miedos grandes pueden ser así como, bueno, una situación difícil, también pueden ser cosas que son súper pequeñas, pero como se vuelven tan rutinarias y tan comunes, te empiezan a llevar a un hábito de no tomar acción sobre ciertas cosas porque tienes miedo del resultado. Eso puede verse como cuando una persona es crónicamente procrastinadora porque tiene miedo a enfrentarse a la tarea y son cosas que uno dice como, bueno, son cosas fáciles que tú puedes resolver, pero son esas personas las que viven con más ansiedad, o sea, que verdaderamente tienen miedo a hacer esas pequeñas tareas o esos pequeños riesgos que tiene la vida y que verdaderamente te terminan paralizando. Y eso es justamente lo que hablaba la nota mental, como eh, terminas paralizándote tanto que pasa tu vida y no te diste cuenta por tener todo, o sea, por tener miedo y no hiciste nada de lo que soñaste porque tenías miedo, ni siquiera soñaste porque tenías miedo. Y eso, uff, me toca muy personalmente porque a mí me suele pasar mucho eso, sobre todo con y si no soy suficiente y si esto que yo voy a intentar no, pues no funciona, o y si pasa esto y si pasa aquello y si pasa, y por eso como que muchas veces me he cohibido de mostrar mis dones, de poner mis dones en servicio de Dios, porque le digo como, no, señor, es que o sea, no tengo nada en las manos, o sea, esto de qué te va a servir, ¿cierto? Y pues es como justamente bueno, les voy a contar. Yo compongo, a mí me gusta mucho componer y hubo un tiempo en el que lo hacía mucho, o sea, como que hice muchas canciones, fue como un año y llegó como una temporada así de sequía de creatividad tenaz que me ha durado como un año y ha sido no solamente como el proceso de creatividad que se me paró, literal, o sea, no podía, me sentaba en un piano y me ponía a llorar porque verdaderamente no podía enfrentar como ese miedo de volver a escribir, de qué pasa si esto no es lo suficientemente bueno, o qué pasa si
o simplemente lo que compongo no me gusta, si no es suficiente para Dios, si no es suficiente para nadie, o sea, todo, la cabeza llena de miedos. Eh, y pues a través, de hecho, a través de este libro, como que Dios me ha tratado mucho y me ha puesto como, ha empezado como a ordenar muchas cosas en mi vida y sobre todo en ese ámbito como profesional, que es al final pues los dones que yo tengo como para darle al servicio de él. Y me puso, me puse a componer una canción, eh, creo que fue por primera vez una canción después como de un año y medio, este lunes, que me senté a un piano como por primera vez, este lunes, eh, y tenía mucho miedo porque justamente me iba a sentir como me había sentido por un año y yo, Señor, no puedo, o sea, verdaderamente no puedo. Y él, haz lo que puedas, o sea, empieza a tocar la progresión más fácil del mundo y haz algo sobre eso. Y lo que me traía a la mente es, ay, no, me voy a poner a llorar. Lo que me traía a la mente es como, lo que yo tengo en las manos, yo te lo entrego. Sea la canción más sencilla de la vida, o sea, la melodía más sencilla de la vida, eh, lo que yo tengo en las manos te lo entrego. Y si es todo lo que tengo, pues eso te entrego. Si es esa monedita que la señora que no tenía nada más para dar dio en la casa, en el templo de Dios, eso te lo entrego. Y como que eso me rompió muchísimo el miedo, como de, o sea, verdaderamente tú aceptas lo que yo tengo, y si es lo único que tengo, eso es suficiente. Entonces, como que, o sea, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Se los comparto porque rompió algo dentro de mí, me puso a componer otra vez, a intentar otra vez. Y esto, por eso me habla un montón, porque es como verdaderamente el miedo está encadenado, o sea, no tiene poder sobre ti. Tú te has inventado que eso tiene control sobre ti, pero no lo tiene, solamente tienes que dar el paso de fe y creerle a Dios de que Él está en medio de eso. Esto pues en mi caso se ve como el proceso creativo que como artista es muchas veces muy difícil pararse, pero, pero pasa en todo, o sea, en cualquier cosa que uno viva, lo miro mucho más como en la cotidianidad de la vida, en eh, verdaderamente pasar por la vida tomando los riesgos que Dios nos pide tomar, y descubriendo esa vida extraordinaria que no podríamos hacer si no tomáramos los riesgos y enfrentáramos el miedo de la mano de Dios de alguna manera. Entonces, un poquito de testimonio y por qué me impactó tanto este capítulo. Total, Anita, gracias por compartirnos ese pedacito de tu canción, que en el nombre de Jesús vamos a tener el placer de disfrutarlo y no solamente Anita, sino desafiarlos a todos, chicos, porque a veces vemos propósitos y personas con propósitos gigantescos, pero dudamos que Dios pueda hacer algo con nuestras vidas y en realidad Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con un propósito específico. ¿A qué voy con todo esto, chicos? Necesitamos creer en el propósito de lo que Dios tiene con nosotros. O sea, es entendible que tengamos miedo, es entendible que tengamos dudas, es entendible que se presenten muchas cosas, no solamente externas, como, ¿qué va a decir la gente, el dinero, o sea, externas como internas. Todas nuestras dudas, nuestros temores, todo lo que enfrentamos, pero no permitamos que esos miedos, ese perro amarrado, literalmente ladrando, sea más fuerte que lo que Dios nos está susurrando. A veces necesitamos silenciar todo lo externo, incluyendo nuestros propios pensamientos, para lograr escuchar la voz de Dios y que Él obre en medio de nosotros. O sea, simplemente esos sueños, esos proyectos, entrégaselos a Dios y Dios se va a encargar. O sea, Dios se va a encargar de direccionarlo, de irte guiando y de hacer todo posible. No se detengan hacia lo que Dios ha puesto en sus corazones, porque en el tiempo perfecto Dios lo va a hacer. Es lo único como que les quería dejar. Listo, dice, ahora tú, lee estos 7 versículos de la Biblia y escribe por qué no deberías tener miedo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué creen, chicos, que no deberíamos de tener miedo conforme a esta palabra? Porque Dios va delante de nosotros. Amén. Así es.
Ahora vamos a leer Primera de Juan 4:18. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Dale, Paulita. Bien, porque el verdadero amor quita el temor. Lili dice porque siempre está. Carito dice porque el amor expulsa todo temor. Laura Valentina dice porque Dios nos ama. Luego dice Mateo 6:25. No vivan pensando en qué comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vista. Ana Sofía dice, porque Dios es mi proveedor. Yo puse porque mi vida vale más. Carito Moreno dice, no preocuparnos de la vida diaria. Amén. Lucas 12, del 6 al 7 dice, 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Lili dice, valemos mucho. Precio de sangre. Mira que esa enseñanza a mí se me quedó muy marcada porque un día nuestra maestra de escuela llegó a preguntarnos cuánto vales. Y nosotros no valemos chorrocientos millones de pesos, no valemos, y dábamos como valores de cosas físicas. Y nos dijeron, no, ustedes valen el precio de sangre, no cualquiera está dispuesto a entregarse completo. Y para mí eso fue como un antes y un después, porque ya no me medía bajo un valor físico, sino bajo un valor eterno, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Carito Moreno dice, porque para Dios somos muy importantes. Luego sigue Juan 14, 1 y versículo 3. Poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 3. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Miqueli, perdón, hablo por acá un momentico. Dale. Le coloqué, tenemos morada con Jesús y ese versículo a mí me impactó tanto cuando lo entendí, porque saber que Él está ya preparando morada para cada uno de nosotros vamos a llegar a un lugar que Él ya está preparando para nosotros. Yo me imagino, yo no soy mamá, pero cuando las mamás van a tener a sus hijos, adecuan las habitaciones de una forma muy linda, porque va a venir alguien muy especial a ocuparla. Entonces, imaginémonos ese lugar que Él está preparando en cada uno. O sea, fijo, todos tenemos nuestra morada. Entonces, si algo más seguro que pasar un tiempo en la eternidad, un tiempo no, la eternidad con Él, pues yo creo que eso nos quita todo temor porque en Él estamos seguros. Amén. No lo había visto así, es verdad, o sea, como la expectativa, me imagino a Dios como la expectativa de, ¿será que ya, o sea, ya todo está listo para ellos? Y Jesús organizando todo para que nos sintamos cómodos. Tremendo. Muchas gracias, mi Lili. Luego sigue Mateo 24:6. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no es el fin del mundo. Yo por aquí escribí, Dios tiene el control. O sea, me encanta como en este versículo dice como que estas cosas van a pasar, o sea, no se preocupen, todavía no es el fin. Linda porque somos de su reino. Amén, amén. No pertenecemos a este mundo. Alexa Villa dice, el tiempo de Dios es perfecto. Carito Moreno dice, debemos confiar. Y Lili, en Él estamos seguros. Y el último pasaje, Mateo 10:28. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Uy, qué fuerte. Pensé en lo mismo que dijo Pau, aplicado en este. O sea, porque no somos de este reino. Tremenda esta palabra. Porque creen que no debemos tener miedo conforme a esta cita. Porque somos amados por Él. Amén.
Yo puse, solo temo a Dios. Por aquí sigue diciendo, haz ahora tu escalera del miedo. Una manera de superar el miedo es exponerse a ese temor de manera repetida, gradual y controlada. Es importante comenzar con algo que puedes manejar, avanzar poco a poco mientras ganas seguridad y ascender por tu escalera del miedo. Acción tras acción, enfrentando tu miedo escalón a escalón. Por ejemplo, si tienes miedo a los perros, mira fotos de perros. Mira a un perro por la ventana. Mira a un perro desde la otra ventana. Ponte a 2 metros de un perro con correa. Saluda a un pequeño perro con correa. Saluda a un perro grande con correa. Saluda a un perro sin correa. Entonces, ¿cuál es tu miedo? Ahora construye tu propia escalera del miedo de 7 escalones para que te ayude a avanzar lenta y progresivamente hacia tu meta. Enfrentarte a lo que temes. Entonces la idea es hacer este mismo ejercicio que vimos acá, pero con nuestro miedo. Es decir, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, hasta el punto 7, que la idea es, ya no tengo miedo, ya me expuse ante ese temor. Y aquí abajito dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Sube poco a poco por tu escalera del miedo. Debes comprometerte a subir el primer escalón y después el segundo y después el tercero. Al enfrentarte gradualmente a tu miedo, descubrirás que era una ilusión paralizante y solo eso. Ese es nuestro ahora tú. La idea es hacerlo ahorita apenas colguemos y empezar a decir, voy a dar pasos en pos de eso. Creo que un ejercicio importante que se puede hacer es poner la escalera en un lugar visible, porque si no, uno cierra el libro, cierra el video de YouTube y se le olvida por completo lo que tiene que hacer, y es cada día empezar a trabajar en pos de ese miedo, porque los miedos no se superan de la noche a la mañana. Necesitamos es ir poco a poco enfrentando eso que nos paraliza, que creemos que no vamos a poder superar, y luchando. El ejemplo, colocando el ejemplo que ahorita nos daba Anita, ella ya venció su paso número 1 de la escalera, no había vuelto a componer y empezó a componer. Y creo que es incluso despojarnos de la aprobación o de lo que puedan decir los demás. Los resultados se los entregamos a Dios, y creo que necesitamos aprender a entregarle los resultados a Dios, porque a veces queremos resultados. Entonces, ejemplo, hice una pasta a la boloñesa y la di toda espectacular, pero la gente solamente dijo gracias. Y yo esperaba que dijeran, no, wow, qué espectáculo, está delicioso. Y yo esperaba un resultado que quizás no se dio. Entonces yo debo morir a mis expectativas, a los resultados, y dejar que Dios nos sorprenda. Y creo que esta escalera del miedo necesitamos empezar a hacerla para empezar a vencer esas cosas que nos paralizan y no nos dejan avanzar, chicos. Ay, me quedó sonando mucho lo que dijiste de los resultados son de Dios. Sí, porque mira que justamente sentía eso, como de cuando pude escribir este pedacito de canción y ya estaba ahí llorando, y yo, Señor, esto es lo único que pude hacer. Es como esa idea o sea, como que el Espíritu Santo me hablaba y me decía, esa idea yo te la di, ese resultado es mío. Eso que sacaste de ti y te costó tanto hacerlo, que tal vez si para el compositor más pro que se compone 3 canciones en el día y no le cuesta nada, pues qué bien él, pero esto tú lo sacaste de tu corazón y esto salió de lo profundo de tu alma, y tiene como un valor mucho mayor para mí porque lo sacaste desde tu dolor, desde algo que te ha paralizado, desde romper un muro que te está impidiendo ir hacia donde yo te quiero llevar, ¿cierto? Entonces yo era como, entonces decía como, y me ponía a preguntarme como las mismas preguntas que me dan miedo, ¿no? Como de, bueno, ¿y si esto no le gusta a la gente? ¿Y si yo lo saco y esto no le gusta a nadie? O, ¿y si simplemente nunca me termina de gustar esta canción? Porque también uno lucha mucho con que le gusten las cosas a uno. em, y si pasa esto y si pasa aquello. Y como que el Espíritu Santo me iba respondiendo literal en tiempo real. Así también estaba reconsciente de su presencia. De hecho, esa sesión de estudio que tuve, cuando compuse, se la entregué a Dios, literal. Le dije como, Señor, que tu presencia llene este lugar por completo y vamos a ser tú y yo estudiando y enfrentando esto porque hay que hacerlo, ¿cierto? Y era literal hablándome en tiempo real como, si a nadie le gusta, a mí me encanta, porque esta no es una canción para el mundo, sino que tú me la hiciste a mí. Y es
tu corazón para mí. Y yo, claro, o sea, si eso nunca sale a la luz, no importa porque ya se la entregué a Dios, porque ese es mi regalo para Él, porque me salió del corazón y eso, aunque sea la canción más sencilla, lo que yo lucho mucho es como yo estudio música, el hacer música compleja es como lo más guau, ¿no? Y uno tiene un montón de compañeros que pues hacen música repro y que son muy pro con sus instrumentos y uno dice, yo tengo que hacer eso, yo tengo que ser como ellos. Y yo también me repetía, no tienes que ser como ellos, lo que tienes que hacer es que la música que hagas salga de lo genuino que hay en tu corazón, lo que yo he puesto, lo que verdaderamente hay dentro de ti, las ideas que yo te he dado, que eso al final, pues es como la colaboración divina entre uno y Dios, prácticamente. Entonces, en tiempo real me va respondiendo. Si nadie la escucha, yo la escuché. Si solamente la vas a cantar para ti por el resto de tu vida, yo la voy a escuchar cada vez, ¿cierto? Y era como, Dios, o sea, esto tiene mucho más valor que cualquier otra canción que yo había hecho antes, porque te la pude entregar y porque si solamente la hice para ti, entonces es suficiente. Entonces fue re bonito, ah, los resultados son de él, literal. Entonces, comparto eso, fue muy lindo. Ay, gracias, Anita, por compartirnos ese literal. Te imaginaba en un altar cantando, pero abajo el espectador era el Espíritu Santo y me parecía tan hermoso porque le entregaste tu primicia a Dios. Y a diferencia de las cosas del mundo que solamente se miden por los números, los triunfos y los trofeos, en Dios no es así. O sea, pensaba que esa canción fue una de tus perlas, como lo hablábamos días atrás, que se gestaron en tu interior y fueron esas perlas que iban a adornar el cuellito de Jesús. Y creo que eso es lo más importante, por encima de los aplausos o lo que sea que pase, es saber que estás cumpliendo tu propósito de Dios aquí en la tierra. Porque de alguna u otra manera, cuando nosotros nos vayamos de aquí, no nos vamos a llevar nada, número uno, y número dos, vamos a la eternidad a adorarlo a Él. O sea, estás haciendo aquí lo que vas a hacer allá. Y creo que eso es lo más importante. Por aquí tienes muchas fans que dicen, Anita debería cantarnos un día, yo sí estoy de acuerdo con eso. Otra dice, que nos cante, que nos cante. Dicen, sí, que cante, sí, estamos todos de acuerdo en que nos cantes. Pero no te vamos a decir todo, vas a prepararlo y nos vas a decir, ese día ya, estoy lista para cantar. Pero sí, queremos escucharte, queremos que eso que Dios ha puesto en ti lo imparta sobre nosotros, porque sí creo que hay una adoradora en espíritu y en verdad, y va a ser muy especial que podamos hacerlo, no sé, lo podemos hacer el día 40, el día del cierre, que sea un día especial, sería precioso. Bueno, Paulita, cuéntanos. Bueno, yo también quería como compartirles algo que pues el día de hoy, por ejemplo, yo fui a reclamar unos medicamentos y eso, y era pues algo pues así como poquito pues normal, como una pastillita y eso, y vi que había una señora que estaba haciendo una fila y estaba reclamando pues casi un mercado de medicamentos. Y estaba pues así, y yo, ay Dios mío, ¿qué tendrá esta señora? Qué pesar. Entonces me dio como mucho pesar y la vi a ella y yo, ay, entonces como que Dios me decía como que háblale de mí. Entonces yo era como toda asustada y yo no, pues yo no, mejor no voy a... Y resulta que después ella como que me miró en el puesto de atrás y me sonrió y me dijo, entonces como que me empezó a entablar como una conversación. Entonces yo le dije que le entregara su vida a Jesús, que igual, porque estaba diciendo como que, ay, qué pereza, está reclamando todo eso. Entonces yo empecé como a hablarle de Dios y ella como que escuchaba todo eso y me dijo que ya había ido a una iglesia cristiana y que ella ya había recibido a Jesús en el corazón. Entonces eso me reconfortó saber de que a pesar de que estaba pues con todos esos problemas de salud, ella tenía a Jesús en el corazón, que ella no se iba pues a perder. Entonces eso me dio una alegría que la abracé y bueno, y me quedé hasta con el teléfono de ella para que habláramos de la palabra de Dios. Y eso. Entonces me parece muy hermoso saber que Dios nos ayuda a vencer ese miedo
y también para hablarle a muchas personas que no conocen de Él. Amén. Para hacer esperanza en medio de este mundo que tanto lo necesita. Y bueno, Anita ya se comprometió públicamente en este grupo para preparar su canción, su alabanza a Dios. Yo creería que el día 40 es un día muy especial, que lo podamos hacer este día. Y pues que podamos cerrar nuestros ojitos y podamos orar. Papito Dios, hoy te damos gracias. Gracias primeramente por enseñarnos que tú eres nuestro papá, nuestro guerrero, aquel que pelea por nosotros. Esas batallas incluso en las cuales nosotros sentimos tanto miedo. Hoy queremos venir delante de ti a presentarte esos temores, esos miedos, todo lo que nos angustia, lo que nos paraliza, lo que nos hace dudar de tu poder. Hoy queremos entregarte esos y si no sucede, y si no pasa, y si quedo en vergüenza, pero eso sí no nos ayudan en absolutamente nada. Queremos entregártelos, papá, porque sabemos que tú nos muestras tu verdad. Y tu verdad dice en tu palabra escrita que tienes planes de bienestar y no de calamidad. Que tus planes son mayores y mejores que los nuestros, Señor. Y hoy simplemente decidimos caminar, Dios, por fe y no por vista. Te pedimos, por favor, que perfecciones en nosotros tu amor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor, echa fuera toda la ansiedad, echa fuera todo lo que quiere venir a distorsionar la identidad que tú has puesto en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a vernos como tú nos has creado, Dios, y a silenciar esas voces que están externamente, incluso nuestras propias voces de nuestra mente, que no nos dejan escuchar tu voz. No permitas, Señor, que nuestra incredulidad, nuestros temores, nuestra duda hagan que el propósito por el cual nos tienes en esta tierra no se cumpla. Ayúdanos a vencerlos, ayúdanos a seguir avanzando con firmeza, Dios, de lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Hoy te damos muchas gracias por este tiempo, por la enseñanza del día de hoy. Te pedimos, por favor, que nos sigas guiando cada día y que nos lleves a más de tu presencia, Señor. Queremos más profundidad de ti. Colocamos esta noche en tus manos, papá. Estamos bajo tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.